Descargo de responsabilidad, no soy el autor y no me pertenece nada de lo subido, solo subo. En la descripción dejaré el link para la historia original, por favor apoyar el material original y al autor para que sigas subiendo y actualizando feeds. Gracias. Capítulo 46. Acto 2. Capítulo 29. Me alegro de haber estado enfermo hoy y no haber podido ir a trabajar, así que tuve la libertad de escribir este capítulo. Si sigues TLWMGT, ya expliqué por qué me fui por tanto tiempo. Tenía trabajo e investigación con mi universidad, así que no tenía el tiempo ni la energía para escribir. Levantarme a las 5 de la mañana para hacer turnos de 8 horas en el trabajo o en el sitio de campo me agotaba. Pero ahora, tu boy es un científico real haciendo mierda científica. Estoy tomando muestras de una población de tortugas que tiene mi profesor, en busca de bacterias, hongos o protistas que crecen en sus caparazones. Con suerte, puedo determinar si están dispersando esporas de hongos o bacterias del suelo alrededor del área. Tal vez pueda encontrar una nueva especie ya que estas tortugas también se entierran bajo tierra. Además, encontré algo increíble. Mazmorras y zombies. Básicamente, D&D pero con mecánicas orientadas a hacer una campaña zombie realista. Busca la campaña de zombies de D&D y ve a D&D más allá. Es el que dice DayZ, o me brego y las reglas de la casa. Se hizo una charla ociosa mientras la fiesta rodeaba una pequeña olla de estofado hirviendo a fuego lento sobre un fuego. Jaune rápidamente consiguió algunos tazones para él, Weiss y Dreisen antes de retroceder para dejar que el resto tomara sus raciones. Los demás se presentaron poco después, cerrando la brecha hecha por el paladín. Sus voces se acallaron mientras él caminaba de regreso a la princesa. Al encontrarse con Weiss, Jaune la encontró todavía trabajando en la limpieza de Mirtenaster. La niña había estado trabajando duro durante varias horas en el arma, fregando el polvo acumulado y la mugre en la hoja. No hizo nada para reparar el daño causado por la caída de rocas, pero ciertamente fue una mejora. Al menos la cuchilla en sí era funcional. Weiss, habló Jaune. ¿Quieres un poco de guiso? Sol y Pirra lo lograron. La niña volvió la cabeza hacia él, cesando su meticulosa limpieza. Jaune, a su vez, le ofreció un tazón pequeño que ella tomó. Weiss inmediatamente comenzó a comer mientras Jaune se inclinaba a su lado. El niño fue aparentemente ignorado mientras la princesa devoraba vorazmente la comida. Supongo que tiene hambre, Weiss necesita la energía. El tercer plato de estofado fue ofrecido a Dreisen. Una vez que se había enfriado lo suficiente, Jaune deslizó el tazón hacia él. Al igual que su amo, el cachorro cavó en el guiso con mucho gusto. ¿Qué piensas de Cinder?, preguntó Jaune en voz baja antes de tomar un bocado de su ración. La pregunta llevó a Weiss a mirar hacia arriba desde su comida a la nueva chica. Cinder estaba sentado con algunos de los demás, hablando con San y Pirra en este momento. La bruja se vistió con algunas de las ropas de la primera, con una camisa blanca que colgaba suelta de ella y unos pantalones azules que necesitaban un cinturón explícitamente diseñado para ella. No tenían zapatos para que Cinder los usara, por lo que las envolturas para los pies eran todo lo que podía conseguir. Ella parece genuina, dijo Weiss con ternura. Todavía me pregunto cómo pudo sobrevivir aquí durante tanto tiempo. Bueno, todos parecen sentir lo mismo por ella. Porn mantuvo su distancia fuera de precaución, pero a San, Blake y Pirra parecía gustarle. Desde la perspectiva de Jaune, Cinder era solo otro miembro del grupo ahora. Esto a pesar del gran poder al alcance de la mano de Cinder. Todos sabían de lo que era capaz. Lo primero que Jaune hizo que hiciera fue decirles su nivel. Cinderfall tenía el nivel 73. Casi el doble de la mayoría de los miembros del grupo y bajo los 85 del profesor Ports. Jaune no tenía idea de cuáles eran los niveles de Ospino Godwitch, y Port tampoco estaba divulgando esa información. Entonces, tuvo que lanzar a la chica en esa liga con ellos. Entonces la cantidad de hechizos que Cinder tenía en su repertorio era completamente ridícula. Weiss tuvo tal vez 30 hechizos en su exhibición, y Jaune sus 5. La bruja dragón tenía 80 hechizos. Cada uno con diferentes niveles de potencia y funcionalidad que hacían que cualquier cosa que Jaune pudiera usar pareciera trucos de fiesta baratos.
Sin embargo, la mayoría de ellos estaban orientados hacia la escuela de destrucción de la magia con solo 1 o 2 hechizos de curación. Incluso podría usar la telequinesis como Jaune. Cinder no lo sabe, respondió Jaune después de tragar un poco más de guiso. Probablemente magia del cristal. Ella no tiene un hechizo como ese, así que tiene que ser algún tipo de artefacto o algo así. Eso tiene sentido, estuvo de acuerdo Ace, colocando su tazón rematado a un lado. Independientemente de si ella no conoce el hechizo, podemos usarla para atravesar el resto de la mazmorra. Tener una maga como ella con nosotros debería ser que superar a cualquier monstruo sea fácil. Si lo que vimos hacer al profesor Godwich en la batalla es un indicador, entonces Cinder puede fregar el piso con estos tipos. Me alegro de que quiera venir con nosotros, expresó Jaune con un resoplido. Sí. Sin embargo, me pregunto cómo va a manejar regresar a la superficie después de que hayamos terminado, posó Ace, agarrando a Myrtenaster y volviendo al trabajo. Ella no tiene recuerdos de nada y está entrando en un nuevo mundo. Venga, sí. Cinder realmente no había hablado mucho sobre ese sentimiento. Ella estaba más o menos escuchando a San contar historias de sus aventuras y las de Jaune en Vale y el sur de Sanus. Por todo lo que Jaune sabía, podría haber estado temiendo dejar este lugar. Todo era completamente nuevo para ella en este momento, aparte de cualquier memoria semántica que mantuviera. No lo sé, confesó Jaune, encogiéndose de hombros. Tal vez, es como una princesa protegida que sale del castillo por primera vez. Ruby podría querer mostrarle una vez que regresemos. Creo que le gustará a Cinder. Lo dudo, respondió Ace con indiferencia. La mayoría de nosotros estábamos ansiosos por salir del palacio en viajes a las otras ciudades. Correcto, me olvidé de eso. Tú y tu hermana, ¿cierto?, pidió Jaune una aclaración. Creo que mencionaste a una hermana mayor. Invierno, creo. Y mi hermano menor, Whitley, dijo Ace con un veneno palpable en su voz. ¿Tienen algo de mala sangre entre ellos? Oh, supongo que entiendes cómo es entonces, preguntó Jaune, recostado contra la pared. Tener hermanos mayores y menores y todo eso. Jaune no se imaginó a Ace por ser el niño del medio. Él mismo era uno, pero Ace rara vez mencionaba a su familia fuera de algunos comentarios. Jaune realmente no sabía qué tipo de dinámica tenían entre todos ellos. Podría haber sido completamente diferente debido a sus antecedentes. Una sola familia dirigiendo un reino y el clan de un mercenario retirado no eran iguales. Echa el concepto del juego allí, y Jaune solo podía adivinar que era un desastre a veces. No necesariamente, respondió Ace vacilantemente. Mi familia tiende a estar algo distantes entre sí. Winter no ha hablado con mi padre en casi 6 años, creo. Lo entiendo, expresó Jaune con un asentimiento. Tengo lo mismo que hacer con mi hermana menor, Cereza. Y sucede con algunas de las otras chicas de vez en cuando. Cereza fue el prodigio familiar que su padre se encargó de entrenar personalmente. Ella fue inusualmente dotada en el arte de la esgrima desde una edad temprana. Tal hecho hizo que Jaune se pusiera bastante celoso de su hermana pequeña porque su padre la adoraba cuando su sueño era convertirse en un aventurero también. Llevó a que su relación se desmoronara a lo largo de los años hasta que realmente no se hablaban entre sí ahora. Cuando hablaron, fueron comentarios pasajeros. No creo que la hayas mencionado, señaló Ace, dirigiéndose ligeramente a Jaune para escucharla. Solo un saprón hasta ahora. Sí, así que imagínate cuando nos conocimos, todo el tiempo y peor, explicó Jaune con un suspiro. ¿Qué quieres decir peor?, preguntó Ace con indignación. No había nada malo en cómo me comportaba. Excepto cuando me explotaste, replicó Jaune. Independientemente de ese momento de debilidad, ¿cómo somos?, continuó Ace con un tono de indignación moderada. Obtienes todo el espectro con mi familia, ilustró Jaune con una risa débil. Ruby, Jan, Pirra, Blake, tú y Nora prácticamente lo cubren todo. Cereza tiene una mala actitud y un temperamento muy corto. Por lo tanto, puede ser un poco difícil tratar con ella a veces. Ya veo, Ace murmuró en un momento de realización. Al menos tienes a tus otros hermanos. Están mucho más cerca de ti que los míos si son como los demás.
Sí, excepto que probablemente me matarán la próxima vez que los vea. Entonces tal vez pueda presentarles a ustedes si pasamos por bar, propuso Jaune. Estoy bastante seguro de que les gustarás. Ruby y Yang también si vienen con tal vez, consideró Weiss, asintiendo levemente. Aunque parecía estar abierta a la idea. Sin embargo, debemos esperar hasta que volvamos a ver a Ruby. Prefiero llevarla con nosotros una vez que esté lista. Oh, sí, totalmente, estuvo de acuerdo Jaune. Con suerte, ella está bien. A la mañana siguiente, Jaune extendió su mano por Weiss. Ella lo tomó y él la puso de pie. La pierna del mago todavía estaba rígida por su lesión, pero poner algo de peso en la extremidad parecía aliviar lentamente cualquier resto de la herida. Cuando Weiss puso su peso sobre él, hizo un guiño, pero parecía ser capaz de moverse de forma independiente. Bien. Estudiantes, gritó Port, atrayendo su atención. Reúnete. Todos acudieron a su llamada, moviéndose a los restos de su campamento para escuchar el plan. Allí, colocó varios artículos en el suelo. Algunos de los cuales fueron los cristales que Asver le dio a Pirra. El resto eran lo que reunían o lo que Port tenía en su persona. Ahora, antes de comenzar, necesito que todos escuchen, continuó Port. Debemos permanecer atentos a cualquier amenaza en los túneles. Lo que sucedió ayer no puede volver a suceder. Ataques repetidos como estos solo nos desgastarán. Cualquier cosa que pueda ser motivo de preocupación debe ser consciente para todos. Si ves o oyes algo, di algo. Ahora, ¿alguien puede identificar cuáles son estos cristales? Los dos cristales mágicos pulsaron con magia una vez más. Weiss los había echado un vistazo, pero no sabía lo que eran. Examinarlo más a fondo no reveló nada nuevo. Desafortunadamente, Asver no estaba aquí para contarles a todos al respecto. Piedras curativas, habló Cinder. ¿Le importaría dar más detalles, señora Fall? Dijo Port. Los rompes sobre el torso de alguien y curarás cualquier herida que tenga, explicó, callando inmediatamente después. Interesante, ¿recuerdas dónde aprendiste eso? Preguntó Weiss. Cinder negó con la cabeza. Ella no tenía ni idea de dónde venía ese conocimiento. Solo sabiendo que algo sucedió cuando los rompiste. Afortunadamente, ella podía recordar tanto. ¿Qué pasaría si usáramos uno en Ruby? Podría ser algo para sanar su corazón o reparar lo que ese veneno le hubiera hecho. Jaune quería tanto estar de vuelta allí en este momento para entregarle esto a su amigo, pero no podía retirarse ahora. Ni siquiera sabía si funcionaría en ella. Ya veo, murmuró Port. Entonces manténgalos en su persona, señora Nikos. Asver te los dio. Se puso de pie y miró al grupo. Ahora, cuando salimos de aquí, los que tienen armadura se quedan en el frente. Fall se quedará con Schne y Belladonna y brindará apoyo con ataques a distancia. No nos comprometeremos a menos que sea nuestro último recurso. Ensangrentar sus narices puede haber sido suficiente para alejar a los descendientes, pero debemos tener cuidado. Sí, siempre y cuando nadie nos vuelva a emboscar. Todos parecían estar de acuerdo con este plan. A pesar de los riesgos, todos eran conscientes de lo que implicaba su trabajo. Jaune se sintió confiado, sabiendo que estaban haciendo todo lo posible en esto como él. No importaba cuán mal preparado estuviera el grupo, independientemente. Ya eran demasiado profundos para retroceder. El profesor Port luego agarró su arma y sacó al grupo del templo. Abrir la puerta de acero abollada fue un desafío, pero poner su peso contra ella aseguró que se soltara. Por otro lado, fueron expuestos a las duras condiciones de la cueva una vez más. Esta vez, sin una lluvia de flechas lloviendo sobre ellos. Al bajar las escaleras, el grupo hizo un estudio de sus alrededores para ver a dónde iban. Todos permanecían en guardia si los demonios regresaban, pero no parecía haber ninguna señal de ellos. No parecía haber nada viviendo en esta sección de la cueva en este momento. Solo los wyverns pigmeos en la distancia eran las únicas criaturas de esta caverna. ¿Alguien puede escuchar algo? Susurró Jaune, mirando al costado de la carretera. Mira a tu alrededor y mira si puedes encontrar algo. Mirando por encima de la cornisa y en la caverna, Jaune no vio nada inicialmente. El camino debajo de ellos estaba esterilizado de la vida como el resto de esta área.
Sin embargo, Jaune simplemente no podía ver ninguna manera de llegar allí. La base de las escaleras del templo se rompió a otro camino que conducía hacia abajo, pero el camino pasó por alto eso por completo. Jaune miró por el camino y vio un sendero iluminado por hongos bioluminiscentes a lo largo de las paredes. Podía ver bastante distancia por el camino, pero no había nada de nota allí abajo. Weiss lo empujó a explorar más a fondo, cubriéndose la espalda mientras caminaba por el sendero. Continuando con su exploración, los pisos de piedra se convirtieron en un sustrato similar a la tierra. Cada paso era como caminar entre el barro. ¿Reconoces alguno de estos hongos?, preguntó Weiss, inspeccionando algunos de los hongos a lo largo de la pared. Nunca los vi. ¿Nuevas especies? Weiss y Jaune siguieron el túnel por un tiempo hasta que estalló en una vasta caverna. El mago tuvo la previsión de lanzar la luz de las velas, enviando varias brisnas para iluminar el camino por delante. Las bolas de luz pronto cruzaron una longitud de suelo plano y se encontraron con un gran cuerpo de agua que cubría la mayor parte de esta cámara. Es un lago, señaló Weiss, agitando las manos para ordenar que las brisnas iluminaran más de la caverna. Un río o la lluvia probablemente fluye a través de aquí. De alguna manera, no puedo ver el otro lado. Demasiado lejos para salir con todas las sombras. Weiss lo obligó y le envió brisnas a través de la distancia. Llegaron a una pequeña playa al otro lado donde se escondieron lo que parecían unas canoas improvisadas. Parecía haber un pequeño campamento de pesca estacionado allí también. Sin embargo, nada más se podía ver desde aquí. Solo otro camino que se ramificaba desde la playa. El mejor lugar para comenzar, sugirió Jaune, haciendo un gesto hacia la playa. Tal vez, expresó Weiss, acariciando su barbilla. Es posible que tenga una manera de que podamos cruzar. Antes de que pudiera sugerir algo, San bajó corriendo del camino de atrás. Respiraba pesadamente, parecía haber visto un fantasma. Todo lo que pudo hacer fue apuntar hacia atrás en la dirección en la que vino, insistiendo en que lo siguieran. ¿Qué pasa? La pareja no lo pensó y vino con él. San se movió tan rápido que casi desapareció en el túnel sinuoso, pero Jaune logró mantenerse al día. Weiss se quedó atrás. Sin embargo, empujó su pierna tanto como fue posible. El sustrato mojado hizo que cada uno de los adolescentes resbalara a medida que sus botas perdían agarre con cada paso. Varias veces, Weiss o Jaune cayeron y se agarraron a las paredes del túnel para cualquier compra. Al regresar al túnel principal, Jaune encontró a todos reunidos a lo largo de la base de las escaleras del templo. Aquí arriba, gritó Blake. Jaune y Weiss escalaron rápidamente las escaleras para volver a la carretera principal. Corriendo hacia donde estaban Blake y los demás, los encontró mirando a través de la caverna hacia un camino más bajo en la dirección de donde venían. Todos parecían estar conmocionados por lo que vieron. Cuando Jaune se acercó al grupo, Blake le entregó su espejo. Mirando a través de él, Jaune pudo ver más de esos descendientes. Fue aproximadamente donde Blake los vio en su viaje al castillo. Había un grupo de ellos caminando junto a una manada de beowulfes. No solo de paso, sino trabajando unos con otros. Como perros de caza siguiendo a sus amos. Jaune sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. Sus manos comenzaron a temblar. La sensación de que algo ha ido muy mal. No esperaba esto de todas las cosas. Pensó que era una imposibilidad. ¿Qué?, susurró Jaune, con la boca cayendo a golpe. No, algo anda mal. Lo sabemos, expresó Port, dejando escapar un suspiro. Los demonios no deberían asociarse con humanoides. Va en contra de todo lo que nuestra investigación nos ha llevado a creer. Los demonios nunca se comportarían así. Atacan cualquier cosa que se parezca a un humano sin previo aviso. Nunca hubo ninguna indicación de que Grimm pudiera ser domesticado por los hombres tampoco. Todo estaba muy mal. Para los descendientes usar Grimm de esta manera significaba que había otros factores en juego aquí. Podría deberse a una serie de razones por las que no fueron sacrificados de inmediato. De todo a que tengan una forma de magia desconocida para que ya no posean almas y se conviertan en cuasi demonios. Entonces, convocó el alfa a esos Grimm a propósito. ¿Qué uso tendrían para Grimm? Estos eran un grupo de personas de las cavernas que vivían en tribus primitivas.
Jaune los había visto literalmente mostrar emociones violentas al ser asesinados por algunos de sus propios asesinatos. Sabía que no eran malvados. Actuaron como él o Weiss lo hubieran hecho. Jan vio algo que nosotros no vimos. Weiss dijo que Jan sabía que el descendiente que mató iba a abalanzarse sobre uno de ellos. Tenía que haber una razón para esto. Con ellos caminando entre criaturas demoníacas ahora, Jan podría no haber reaccionado irracionalmente. Por supuesto, todo lo que Jaune podía decir era que no le gustaba, y que había demasiado que no entendía. ¿Qué podemos hacer al respecto?, preguntó Pirra en un tono serio. Nada todavía, señora Nikos, respondió Port, sacudiendo la cabeza. Necesitamos llegar al fondo de esto, tengo curiosidad por ver cómo lograron domesticar demonios. Hizo una pausa por un momento, continuando mirando a los Grimm con asombro. Señor Ark, ¿qué encontró en esos túneles inferiores? Un lago, respondió Weiss ante él. Más túneles conducen desde una playa al otro lado. Conozco un camino a través, por lo que puede llevarnos a donde los descendientes están acampando. Ya veo, llévanos allí. El grupo se reunió a lo largo del borde del lago. Los hechizos a la luz de las velas de Weiss se habían apagado durante mucho tiempo, haciendo que la cámara se volviera completamente negra. Jaune podía ver la mayor parte de esta habitación, pero lo que yacía bajo el agua seguía siendo un misterio. Para Jaune, era una extensión de tinta vertida en la cuenca ante él. Nadie toca el agua, exigió Port, buscando a lo largo de las paredes un camino a través. ¿Por qué?, preguntó San, preparándose para desnudarse y nadar hacia el otro lado. ¿Puedes ver el fondo? Correcto. Weiss tomó la iniciativa aquí, siguiendo cualquier plan que ella inventara. Apuñalando a su rapier en el suelo, se formó un glifo a sus pies. Simultáneamente, otro comenzó a flotar justo sobre la superficie del agua. El segundo glifo se elevó y luego descendió, revelando una figura brumosa que comenzaba a tomar forma. Lentamente, la figura se manifestó en un colosal traje de armadura. Con casi 40 pies de altura, esta monstruosidad estaba medio sumergida en el agua. Sus placas de acero blanco se sublimaron a medida que su exterior congelado tocaba el aire cálido, absorbiendo un vapor constante. En su mano derecha, agarraba una gran espada que parecía ser capaz de cortar cualquier cosa. Jaune podía sentir la magia que irradiaba de la armadura. Sus tatuajes pulsaban y dolían mientras la energía ahogaba el aire. Esto es Armagigas. Nos llevará a través, anunció Weiss, enfundando su rapier mientras la armadura se acercaba a ellos. Cuando llegó a la orilla, el traje se arrodilló y bajó la mano lo suficiente como para que todos lo pisaran. Una vez que el grupo abordó el coloso, mantuvo su mano estática y se mantuvo a toda su altura. La armadura simplemente siguió una orden silenciosa que Weiss le había dado y se volvió para cruzar el lago. Jaune se sorprendió al verlo. Mientras los demás trataban de mantener el equilibrio, él se quedó boquiabierto como un niño ante la armadura. Sus ojos vagaban, buscando cada detalle que el traje le daba. Cuán exquisitamente había sido elaborado o de qué material estaba conjurado eran todo lo que había en su mente. Este es el tipo de habilidades que Weiss tiene. Hace que el mío parezca débil. ¿Cuánto tiempo has tenido esto?, preguntó Jaune, mirando la visera del casco. Los dos orbes azules brillantes detrás de la máscara cautivando al niño. Solo un rato, respondió Weiss, sentado en el borde de la mano. No había encontrado una ocasión para usarlo. Esta habilidad lleva tiempo para lanzarse, por lo que no había forma de que pudiera maximizar su ventaja sin preparación. Seguro que tuvo el efecto deseado. Jaune solo se preguntó de qué era capaz ahora. Lo primero que me vino a la mente fue una distracción en la que todos se enfocaron mientras los demás se aprovechaban de ella. Los trajes gigantes brillantes de armadura tendían a ser una gran distracción. Probablemente mejor que un barco fluvial improvisado. Sin embargo, con la armadura, no tardó mucho en cruzar. Al aterrizar en el otro lado, el traje los decepcionó y desapareció en el aire, congelando parcialmente el lago mientras lo hacía. La ráfaga de aire frío fue reemplazada inmediatamente por el calor emitido desde la cueva. En la playa, Jaune inspeccionó las canoas que quedaron atrás, mientras las otras se preparaban para aventurarse más profundamente.
Los tuarts iguales fueron construidos a partir de un material resinoso que parecía ser quitina refinada de un insecto. El casco fue elaborado a partir de piel de animales estirada sobre el marco y asegurada a través de tendones. ¿Piensa que los usan para cruzar?, se preguntó Blake, agarrando un remo desde el interior de la nave. No parece que haya suficiente espacio para más de 10. Podrían tener el resto escondido en otro lugar. ¿Qué pasa si los usan para pescar?, planteó San, haciendo un gesto hacia el estanque. Estos tipos saben cómo hacerlo. Probablemente mejores maneras de levantarse aquí. Supongo que podemos usarlos para volver de la manera en que vinimos entonces, intervino Pirra. Al menos no tenemos que nadar. Por si acaso, el grupo preparó las canoas para huir de regreso a través del lago. Tener que confiar en la habilidad de Weiss como su único medio de transporte no fue un buen movimiento. Al menos mantener un plan de respaldo era inteligente. Jaune y Weiss podrían usar sus hechizos de escudo para proteger a todos si fueran perseguidos por más arqueros. El camino por delante parece estar claro, dijo Port, emergiendo del túnel. Deberíamos darnos prisa. Veamos a dónde conduce esto ahora. Port tomó el punto esta vez, guiando a todos a través. Este túnel era más de lo mismo. Sin embargo, parecía haber sido abierto artificialmente para permitir un paso más fácil. Había marcas de herramientas por todas partes que señalaban esto. Cualquier sustrato que cubriera las paredes fue reemplazado por piedra de forma aproximada. Podríamos estar acercándonos, mencionó Blake, pasando su mano a lo largo de la pared. No tallarían la roca menos que estuviera lo suficientemente cerca como para que valiera la pena su tiempo. Tiene razón. Jaune solo se preguntó por qué su aldea habría estado tan cerca del templo. Esta área debe haber servido algún tipo de significado para los descendientes. Les explicaría defender agresivamente la zona ayer si este túnel los conectara a ella. Podrían haberse retirado a su asentamiento cuando un explorador los vio venir de esta manera y organizó su emboscada para alejar a la fiesta. Caminando por otros 100 pies más o menos, el grupo se encontró con otra cámara. Esta vez, la habitación estaba iluminada por más de esos hongos bioluminiscentes. Largas hebras de micelio colgaban del techo, colgando a pocos metros del suelo. Recubriendo las paredes había cientos de cristales dentados en depósitos que pesaban miles de libras. El suave resplandor de los hongos hizo que cada depósito cristalino brillara intensamente dependiendo de su material. Algunos rojos, blancos, verdes o morados. Cuando entraron en la habitación, Port se congeló abruptamente, estirando su brazo para evitar que la fiesta continuara. Todos cesaron de inmediato, apenas respirando mientras su profesor señalaba hacia la otra entrada de la cámara. Allí, lo que parecía ser un niño estaba rompiendo un trozo de cristal de la pared. El niño descendiente no los escuchó, rompiendo una sección de cristal de 10 libras de la pared. Una vez que obtuvo su premio, el niño salió corriendo de la habitación y bajó por el túnel opuesto. Cuando desapareció de la vista, todos dejaron escapar un suspiro a la vez, aliviados de no haber sido vistos. Debemos estar cerca ahora, Pirra expresó, rodando sus brazos en preparación para una pelea. Nadie dejaría que un niño se fuera solo a menos que el área estuviera asegurada. Tenía sentido. Con todos los monstruos alrededor, los niños estaban relativamente indefensos sin un adulto armado cerca. Tampoco tenía que ser monstruos. Lobos o bandidos se aprovechaban de cualquiera a quien pudieran llegar. Con un área prácticamente esterilizada de criaturas grandes, los niños podrían ir a cazar hongos o recolectar leña sin cuidado. Me pregunto qué estaba haciendo aquí, dijo Weiss, dirigiéndose a donde trabajaba la niña. ¿Por qué estaban rompiendo cristales de las paredes? Puntas de flecha, señaló Blake, señalando algunos restos de cristal. Eso suena bien, señora Belladonna, estuvo de acuerdo Port, agachado a su lado. Probablemente, algunos de estos depósitos contienen obsidiana u otro mineral quebradizo con un grano uniforme. Estos serían perfectos para cuchillos de amasar cuchillos y otras cuchillas. ¿Qué pasa con la resina que usaron para sus armas? ¿Sabes una o dos cosas sobre esto?, se preguntó Cinder, levantando una ceja mientras el anciano recogía un trozo de jaspe del suelo.
He trabajado con el Dr. Oblek el tiempo suficiente para ver algunos restos de culturas primitivas, respondió Port, quitando las manos. También ayudamos a varios geólogos a lo largo de los años a reunir una gran colección de minerales para los museos de Vale. Es algo así como un pasatiempo nuestro. Nunca supuse que le gustaría coleccionar rocas. Ya veo. Dejando todo atrás, el grupo siguió adelante. Siguiendo el camino que el niño había tomado, el grupo serpenteó a través de varias bandas más de túneles tallados. Los nervios de todos parecían crecer más latencia a medida que continuaban. Cinder, sobre todo, fue la peor, ya que su experiencia en la batalla no fue tan templada. La bruja caminó detrás de Jaune y prácticamente se negó a alejarse de él y aferrarse a él como un escudo. No mencionó nada, entendiendo cómo ella podría haber tenido miedo. Jaune solo esperaba que el grupo pudiera encontrar un área para descansar por un tiempo y le permitiera calmarse. Tengo que recordar que no tiene recuerdos de pelear. Cuando se encontraron con la salida de este túnel, Jaune hizo un gesto para que Cinder permaneciera en el pasaje. Esto la mantendría tranquila por el momento mientras el grupo estuviera cerca. Afortunadamente, se hizo a un lado y dejó que los que estaban detrás de ella se adelantaran y se unieran a la fiesta propiamente dicha. Todo lo que Cinder tenía que hacer era cuidarse la espalda y guardar silencio. Esta cámara era mucho más grande que la anterior. Probablemente era más extenso que el lago también. El grupo llegó a un pequeño camino de piedra que bordeaba la pared de esta caverna, donde había suficiente espacio para que todos se arrastraran y se acostaran propensos en la rampa. Lentamente se movieron hacia su borde y comenzaron a observar la habitación frente a ellos. Este era el pueblo, o al menos uno de los muchos escondidos entre el sistema de cuevas. Docenas de pequeñas chozas se agruparon aquí y allá por toda la caverna. Todo este pueblo se asentó sobre un pequeño afloramiento con vistas a un vacío negro justo debajo. Un marcado contraste con los muchos fuegos que iluminan la vivienda y la oscuridad indómita adyacente al santuario. Jaune ni siquiera podía comenzar a contar cuántos descendientes vivían en esta área. Solo sabía que había muchos. Sin embargo, la mayoría de estos descendientes parecían estar más basados en el hogar que los guerreros. Jaune pensó que el resto estaban cazando para el grupo o protegiendo los muchos túneles en todo su territorio. Eso dejó a los niños y a sus madres atrás con poco en el camino de los guardias. Los pocos descendientes machos aquí estaban haciendo herramientas o procesando los diversos animales de la cueva cazados esta mañana. A Jaune le pareció increíble ver cómo se desarrollaba su sociedad. Los niños estaban jugando o ayudando a sus madres a recolectar comida. Podía escuchar a algunos de ellos hablando entre sí en su lenguaje áspero. Casi le dieron ganas de sentarse y observar cada detalle que pudo. Mientras el grupo miraba boquiabierto a la aldea, vieron al niño que había estado recolectando cristales. Llevó una canasta de ellos a una choza y los dejó caer en la entrada. Como si fuera una señal, un hombre mayor salió y saludó al niño con su recompensa. Otra descendiente se acercó a ellos, llevando su propia canasta. En el interior se encontraban algunos de los hongos bioluminiscentes comunes en la cueva. De hecho, muchas de las chozas tenían cestas de estos hongos agrupadas a su alrededor. Parecía ser un elemento básico de sus dietas. La descendiente femenina saludó a los dos, dejó su canasta y estudió lo que traía el niño. Mientras examinaba el cristal, la mujer elogió al niño por hacer un excelente trabajo, como lo haría cualquier otra madre. Luego metió la mano dentro de una bolsa a su lado y le entregó un bocadillo. Es una familia. El resto del grupo estaba igualmente fascinado por lo que vieron aquí. Les hizo reconsiderar a la tribu no como sus enemigos, sino como otro grupo de personas. Eran una tribu fascinante que logró prosperar en las escasas condiciones que proporcionaba una cueva. Ojalá supiéramos hablar con ellos, tal vez podríamos haber intentado resolver algo con el Alpa. Mientras la madre y el padre hablaban, Jaune y los descendientes escucharon un chillido seguido de un gruñido bajo desde lo profundo de la cámara. Este sonido que se elevaba desde el interior del vacío presionado contra el afloramiento. El grito agudo hizo que todos dentro de la aldea se congelaran por miedo. Ninguno de ellos esperaba este sonido y estaba demasiado sorprendido para moverse. Jaune vio como algo salía del interior del abismo.
Era una especie de insecto, que aparecía como una mantis religiosa de mente combinada con un reptil. De pie a 3 metros y erguido sobre pies tridáctilos, utilizó sus largas garras para escalar las paredes del acantilado. Cuando se elevó sobre el costado, Jaune vislumbró su rostro. Dientes afilados forraban sus fauces encaramadas debajo de 2 ojos de cuentas negras. Su cuerpo estaba cubierto de placas blindadas que parecían de naturaleza biomecánica. Cada uno con una cresta fuertemente blindada sobre su cabeza. Estas criaturas tenían 2 juegos de brazos. Un par justo en la articulación del hombro, utilizando un par de garras de guadaña, y el otro en su cintura con manos de 4 dedos. Esta apariencia emitía un ambiente verdaderamente antinatural que ninguno en el partido había encontrado antes. ¿Cuáles son esos?, susurró Ace con miedo. Su voz tembló mientras observaba a las criaturas aparecer a la vista. Cuando el primero llegó sobre la pared del acantilado, se lanzó directamente al centro del pueblo. El niño descendiente fue su primera víctima, cortado por la mitad por una garra en forma de guadaña. El niño ni siquiera sabía lo que había sucedido antes de que el monstruo se agarrara a su cuerpo con el par de brazos secundarios. Usó sus afilados dientes para comenzar inmediatamente a devorar el cuerpo justo enfrente de la pareja conmocionada. Los gritos llenaron la caverna a medida que más criaturas comenzaron a subir a la aldea. Alrededor de una docena en total ahora vagaban por el pequeño asentamiento, matando todo lo que podían ver. Sucedió tan rápido que prácticamente todos estaban muertos en cuestión de momentos. Sus chozas fueron destruidas, y los cuerpos fueron esparcidos mientras los monstruos comenzaban a darse un festín con lo que quedaba. No había nada que el grupo pudiera haber hecho. Los pocos Grimm en el pueblo fueron incapaces de luchar. Esas criaturas simplemente cortaron sus pieles y las desmembraron con facilidad. La fuerza de un Ursa-I o las garras de Beowulf ni siquiera podían herirlos. Las criaturas más grandes simplemente ignoraron a los Grimm, mientras los pocos más pequeños los cazaban. ¿Qué diablos? Jaune tuvo que ahogar un aliento tembloroso mientras observaba esta masacre. El resto de su grupo había apagado su mirada o estaba demasiado conmocionado para mirar hacia otro lado. Weiss tenía sus dedos enterrados profundamente dentro del suelo, encontrando algo a lo que agarrarse para consolarla. Miró hacia el túnel y encontró a Cinder parado allí. La mirada de horror en su rostro estaba a punto de ser seguida por un grito de terror. No. El paladín saltó a sus pies y apretó una mano sobre su boca. Cinder soltó un grito amortiguado que casi fue silenciado por el guante de Jaune. Todo su cuerpo tembló incontrolablemente mientras su ataque de pánico continuaba. Jaune sabía que solo iba a empeorar a menos que la llevara a un lugar seguro. Mirando a lo largo del camino, Jaune notó que había otra antecámara que se alejaba de la aldea. Este estaba fuertemente fortificado y era demasiado pequeño para que cualquiera de esas criaturas pudiera sobrevivir si lo intentaban. Necesitaba meter a Cinder allí. Ceniza, ven conmigo, dijo Jaune, señalando el túnel. Cinder inicialmente se resistió cuando la llevó más cerca de los monstruos, pero la niña accedió mientras Jaune la guiaba allí. Los demás se pusieron de pie y siguieron por detrás, teniendo cuidado de no hacer un sonido que los delatara. Jaune hizo todo lo posible para evitar que Cinder mirara la carnicería que yacía a 20 pies de ellos. El grupo llegó al túnel y cerró la puerta fortificada detrás de ellos. Alertó a las criaturas sobre su ubicación, pero parecía que no seguirían más allá de este punto. Tan pronto como el estímulo desapareció, volvieron a comer sus comidas. Dios mío. Jaune casi se derrumba cuando soltó a Cinder. La adrenalina que corría dentro de sus venas lo agotó. Tomando una rodilla, pudo recuperar el aliento por un momento. Suficiente para que pudiera pensar correctamente. ¿Qué coño era eso?, susurró San con dureza, haciendo un gesto tembloroso hacia la puerta. Grimm, y ahora esas cosas. San tenía razón al asustarse. Los Grimm eran lo suficientemente terribles, pero estas cosas estaban en un nivel totalmente diferente. Jaune no quería pensar en lo que podría haber estado en los niveles más profundos de las cuevas. No había forma de que el grupo pudiera lidiar con ser constantemente acosado por esos depredadores, especialmente si había más de dónde venían. Al menos sabemos que están aquí abajo, expresó Port con calma, cerrando los ojos con Sam para enfatizar su punto.
Esas criaturas son probablemente los depredadores del ápice del sistema de cuevas. Dudo que los descendientes los esperaran ya que no tenían defensas en su lugar, la mayoría de sus cazadores están patrullando su territorio, por lo que tiene sentido que esas criaturas se aprovecharan de la situación. ¿Por qué estarían viviendo aquí abajo con esas cosas? Posó Blake, apoyada contra una pared cercana para recuperar el aliento. Si están tan cerca del pueblo, es demasiado peligroso quedarse. Tal vez aún no los habían visto en el área, sugirió Pirra, retrocediendo contra la misma pared y deslizándose hacia abajo a una posición agachada. Podría haber estado a salvo antes, y ahora los monstruos se mudaron. ¿Migración o cambio en su rango? Fue algo que los animales hicieron cuando su rango inicial de hogar se volvió demasiado inestable para sobrevivir. Se mudarían a nuevos hábitats o extenderían su rango para compensar. Una de las criaturas puede haber tenido un olor a la aldea, y más siguió desde las partes más profundas de la cueva. Entonces esperemos a que salgan, insistió Jaune, sentado en medio de la fiesta. Se llenarán y regresarán en 1 o 2 horas. Ojalá. Jaune. Weiss murmuró. Miró a la princesa y la encontró señalando algo. Los demás se volvieron para ver lo que ella también había descubierto. En una habitación adyacente alrededor de una curva en la roca había un altar hecho de piedra negra. Encima estaba el cuerpo de una mujer joven. No una descendiente, sino una mujer humana de la superficie. Había sido sacrificada. Su cavidad torácica se abrió y se extirparon los órganos internos. Alrededor de su cuerpo estaban los esqueletos de aquellos que sufrieron el mismo destino. ¿Qué? Eso no tiene sentido. El alfa se enfureció cuando Yang mató a uno de los suyos. Sin embargo, estaban sacrificando gente de la superficie. Actuó como si fuera un asesinato cuando se trataba de Yang, pero no cuando mataron a esta mujer. No tenía ningún sentido. ¿Por qué los descendientes cambiarían este punto de vista? ¿Es esta otra tribu? ¿O no ven a los humanos como nosotros? ¿Somos solo presa de ellos? Hola, ¿hay alguien por ahí? Habló un hombre desde lo más profundo de la cámara. A la vez, todos se atornillaron hacia la fuente de la voz. Pasando por la bárbara escena del altar, encontraron una pequeña celda tallada en la roca. Dentro de la habitación de 20 pies, había un grupo de humanos encerrados detrás de un juego improvisado de rejas. La mayoría se paró en la puerta de la celda, esperando para saludar a los recién llegados. Cada uno parecía demacrado, con sus ropas encintas que intactas. Oh, gracias a Dios, expresó con sinceridad un hombre mayor. Finalmente, un grupo de rescate. Inquisidor, son herejes, gritó otro hombre desde atrás. Brujas y faunos. Son de la iglesia. Misha, no des esto por sentado, respondió el primer hombre. Incluso los justos tienen que trabajar prácticamente. Y no veo muchas opciones para nosotros dentro de esta celda, ¿verdad? Jaune no hizo ninguna pregunta de inmediato. El grupo rompió rápidamente la jaula, permitiendo que los prisioneros salieran y entraran en la cámara adyacente a la celda. Solo unos pocos hombres salieron inicialmente, dejando atrás a un pequeño grupo de mujeres y niños. El hombre mayor se dirigió primero al grupo. No sé quién eres, pero tienes un gran momento, dijo el hombre con un acento refinado. Mi nombre es Rhodes. Soy un inquisidor de la iglesia del Uno. Rhodes era un hombre alto y de piel clara que llevaba lo que quedaba de un abrigo. Estaba principalmente hecho jirones ahora debido a daños extensos. El resto de su apariencia estaba sucia, con suciedad manchada en su rostro, su cabeza calva y cualquier superficie que se le ocurriera. Él y los demás también estaban desnutridos por la falta de alimentos. Somos de Beacon Academy, respondió Jaune, sin dar nada más sobre cuál era su identidad. ¿Qué están haciendo ustedes aquí abajo? La mención de Beacon fue suficiente para que Rhodes suspirara. Realmente no quería ver nada de su número. El resto de su partido reaccionó de manera similar. Era bastante obvio que Blake y Pirra estaban preparados para lidiar con ellos en un instante. Podría pedirte lo mismo a ti, respondió Rhodes, aventando su barbilla mientras estudiaba a Jaune. No eres un mago, pero apestas a magia, extraño. Hizo una pausa por un momento y luego continuó.
Se supone que no debemos tener ningún contacto con los asociados de Beacon después del último ataque a su academia. Sin embargo, seré sincero contigo ahora. Mis colegas y yo teníamos la tarea de investigar las desapariciones en las aldeas ubicadas a lo largo de los pantanos del Pantan. En el camino, detectamos lo que parecían ser magias demoníacas latentes en el área, cuya fuente nos llevó a la clandestinidad. Luego hizo un gesto hacia la celda y el altar. Desafortunadamente, fuimos emboscados por un grupo de caza de estas cosas y arrastrados hasta aquí. Varias mujeres y niños ya estaban detenidos aquí y utilizados en algún tipo de rit. No sufras la bruja para vivir, gritó otro hombre desde lo profundo de la celda, interrumpiendo a Rhodes. No sufras el aquí. Inquisidor Leandros, por favor cálmate. Rhodes se movió hacia un lado, permitiendo que el grupo de Jaune mirara dentro de la celda. Otro anciano yacía en el suelo, golpeando salvajemente mientras dos soldados más trataban de sujetarlo. Jaune vislumbró su rostro, descubriendo que tenía venas oscuras que cruzaban su piel. Sudaba profusamente y parecía débil, pero llevaba la fuerza para deshacerse de los hombres completamente adultos. Mi superior directo, Leandros, continuó Rhodes con un suspiro. Cuando fuimos capturados, una de esas criaturas lo apuñaló. Desde entonces, su salud ha disminuido rápidamente. Tampoco tenemos nada para tratar sus heridas, así que tratamos de manejarnos lo mejor que pudimos. Si es el mismo veneno que usaron en Ruby, probablemente morirá. Déjame ver lo que puedo hacer, Jaune respondió mientras caminaba sobre el Inquisidor. La herida está de su lado, probablemente solo perforó la pared abdominal con el poco sangrado que hay. Jaune extendió la mano para arrojar purificación sobre él. ¿Qué estás haciendo?, gritó uno de los soldados. No te atrevas a usar tu magia negra en él. Fue expulsado con un movimiento de la mano de Jaune. El hechizo de telequinesis lo llevó a la pared de enfrente, golpeándolo contra la piedra. Tal golpe lo dejó inconsciente y causó que el otro soldado se alejara por miedo a la magia de Jaune. Esperemos que no se haya ido demasiado lejos. Jaune colocó su mano sobre la herida y lanzó Purifi. Un miasma blanco se unió en su palma antes de hundirse en la carne del hombre. En un minuto, las venas oscuras de su cuerpo desaparecieron y la respiración del Inquisidor se ralentizó. No estaba ni cerca de recuperarse de esto, pero podría despertarse en unos pocos días. Allí, ahora está estable, anunció Jaune, poniéndose de pie y limpiándose la sangre sobrante de su mano. Puedes moverlo a donde necesites ir. Ya veo, Rhodes murmuró con una expresión curiosa. ¿Eres un paladín? Creo que hubo uno que apareció en Beacon hace algún tiempo. Eso es lo único que explicaría tus habilidades. ¿Qué hay de eso?, escupió Blake desde detrás de él. Una de sus manos empezaba a ir a sus dagas. Nada, respondió Rhodes, retrocediendo de esta línea de preguntas. Solo necesito mencionarlo en mi informe, se volvió hacia Jaune. Sin embargo, ¿eres capaz de sentir la magia aquí abajo? Seguramente no viniste aquí para investigar el mismo fenómeno que nosotros. ¿De qué estás hablando?, preguntó Weiss con una expresión confusa, agachando la cabeza hacia un lado. No podía sentir nada. Solo cuando estábamos buscando las ruinas sobre nosotros. Estoy hablando de las energías demoníacas que han saturado estas cavernas, especificó Rhodes. Solo podía sentirlo apenas en la superficie. Sin embargo, cuanto más lejos hemos llegado bajo tierra, se ha vuelto más fuerte. Pensé que un paladín como tú estaría en sintonía con él. No sentí nada. ¿Explicaría eso la presencia de demonios trabajando junto a los descendientes?, preguntó Port. Eso es lo que tengo la intención de averiguar, respondió Rhodes. Con suerte, podemos encontrar su fuente y destruirla. Inquisidor, no puedes, interrumpió Pirra. Tu partido es débil y no tienes armas contigo. Todos ustedes necesitan volver a la superficie y cuidar a sus heridos. Hay algunas de las mujeres y niños aquí también. No podemos cuidarlos y buscar la fuente de la magia demoníaca. El Inquisidor lo pensó por un momento, pero parecía compartir las preocupaciones de Pirra. Sin embargo, era extremadamente reacio a renunciar a su misión. De todos modos, no tenía otras opciones. El grupo de Jaune simplemente los habría enviado en su camino si él hubiera decidido seguirlos.
Entiendo, Rhodes estuvo de acuerdo, asintiendo levemente. Lo menos que puedo hacer es apuntarte en la dirección de su fuente. Con suerte, tienes mejor suerte que yo. Varias horas después, los dos grupos salieron de la sala del altar. El pueblo ahora estaba desierto, y esos monstruos habían desaparecido hace mucho tiempo. Sin embargo, su carnicería se mantuvo. La sangre y las tripas estaban esparcidas por el campamento, dejándolo poco más que un matadero. Las mujeres y los niños que habían sido retenidos en el campamento estaban ocultando sus rostros de la sangre. Los soldados del grupo de Rhodes apenas pudieron contener su disgusto y casi se estremecieron al verlo. Solo el grupo de Jaune fue capaz de manejarlo, después de haber sido insensibilizado a los cadáveres hace mucho tiempo. La fuente es esa dirección, mencionó Rhodes, señalando un túnel opuesto a donde el grupo entró en la caverna. Más allá de allí, no podría decirte a dónde ir. Este camino estaba al otro lado de un largo puente hecho de piedra. Su antigüedad y posterior decadencia hicieron que pareciera mucho más antigua que el resto de estas ruinas. Sin embargo, el grupo sabía que era todo lo contrario. Estas piedras fueron talladas aproximadamente con herramientas manuales sin la ayuda de los métodos que los antiguos Valeans tenían a su disposición. Fue una construcción destartalada hecha después de la caída de esta ciudad. Antes de que el grupo de Jaune pudiera partir hacia ese pozo, otro grupo de descendientes llegó a la aldea. Este grupo de guerra contiene al propio Alfa. Él y sus soldados ni siquiera se molestaron en entrar en el campamento destruido, pasándolo a favor del puente. No miraban a los restos de su gente, apareciendo completamente desprovistos de emociones a medida que avanzaban. Con una última mirada, Jaune y sus amigos comenzaron a seguir detrás del Alfa. Lo que Rhodes había sentido aquí abajo era hacia donde se dirigía. Con suerte, era la última de esta ciudad que necesitaban explorar. Entonces, algo está sucediendo con los descendientes cuanto más lejos viaja el grupo por la ciudad. Con la presencia de demonios y el testimonio de Rhodes, el grupo necesita llegar al fondo de esto. Además, las criaturas que atacaron la aldea se basaron en el Carnifex de WH-40K. Entonces, en la parte superior del Falmer, también hay malditos tiránidos aquí abajo. Clase: Paladín. Reúnanse redondos, paladines. Hay una diferencia entre las otras clases y nosotros. Cuando esos caballeros y caballeros huyeron a primera vista de monstruos, ustedes fueron los que tomaron su lugar. Caminaste hasta esos monstruos y envolviste tus manos alrededor de los cuellos de esos jodidos. Y no te detuviste ahí, matando todo en tu camino hasta que no quedara nada. Esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Esos bastardos que estaban demasiado ocupados manteniéndose en la comida y la lana pueden guardar toda la gloria y la fama para sí mismos, jactándose de sus acciones como si sacrificaran algo. Luchamos para mantener a la gente segura, para evitar que los Drowners salgan de las letrinas y los duendes de arar a nuestras lecheras, sabiendo que ninguna otra clase tiene nuestra virtud, nuestra dedicación a nuestro oficio. Nivel 30. Fuerza 61, 1, Agilidad 26, Defensa 35, Percepción 40, Constitución 58, 1, más 25x57, igual 72, Inteligencia 60, Carisma 31, Fuerza de Voluntad 32, 10. Habilidades: Luz de arco, una explosión de luz de alta intensidad, equivalente a la del sol. Quema la carne de muertos vivientes y entidades mágicas. Ciega momentáneamente a las entidades vivas y no mágicas. La intensidad mágica repentina puede hacer que los afectados huyan independientemente de su estado. Debuff activo: gira y enfréntate al sol. Testamento Longinus Lance, un arma de lo más profana, forjado por nuestro Señor para responder a un solo maestro. El que tiene la voluntad de dominar tal espada romperá cualquier armadura. Nunca perderá su marca. Crecerá con tus propias fuerzas. Su luz sagrada abraza a todos los que se oponen a ella. A su vez, te volverás vulnerable a los ataques mientras manejas esta reliquia profana. Desafiará tu maestría forzándote a luchar con toda tu fuerza. Debuff activo: gira y enfréntate al sol. Halcón blanco,
Este halcón etéreo estará ligado para siempre a ti. Como su maestro, solo usted puede dar dirección a esta ave de presa. Ya sea explorando el camino por delante o distrayendo a tus enemigos. Purificar. Esta capacidad puede eliminar las impurezas de cualquier material, ya sean alimentos, bebidas o metales. Esto los convierte en una calidad libre de veneno, sin enfermedades y pura con el beneficio adicional de destruir maldiciones. Campo antimágico. Activar esta habilidad destruirá los hechizos mágicos establecidos dentro de los 30 pies. Solo afectará a los hechizos que han sido lanzados y anclados a un área u objeto en particular, no en su persona o más allá de su fuerza. Barrios, magia natural latente u otros hechizos rituales. Pasivo. El lamento de Magister. Tu pasivo es un arma de doble filo. Si bien puedes lanzar magia de manera competente más allá de los límites de tu fuerza de voluntad, está limitado en otros casos. No ser capaz de lanzar magia ofensiva dañina o cualquier magia sobre ti mismo. Conocimientos varios /buffs etc. Asesino de monstruos. Pasé años estudiando los diversos monstruos de Remnant. Conoce las diferentes especies y taxonomía de cada criatura conocida. Comprende las debilidades de la mayoría de los monstruos conocidos. Armadura y armas Smith. Trabajó una fragua durante toda su vida. Aún es capaz de juzgar la composición de los metales y conocer la condición de sus armas y armaduras. Engranaje. Coraza de Jaune. Nivel 17. Materiales. 2% silicio, 60% carbono, el resto es acero y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 32. Agilidad. 16. Defensa. 22. Constitución. 30. Armadura del águila. Nivel 28. Materiales. Relación de aleación desconocida de acero encantado y corresto, acero al carbono y cuero. Requisitos mínimos de estadísticas. Fuerza. 57. Agilidad. 25. Defensa. 30. Constitución. 39. Bolsa de retención. Bolso mágico que conecta a una dimensión de bolsillo. Puede almacenar hasta 700 libras mientras mantiene el peso original de la bolsa. Los artículos deben poder caber a través de la abertura de la bolsa. Aficionados. Esta aleación específica de acero y corrollo es menos densa que el acero normal, mientras que es igual de dura. Tiene una relación fuerza-peso similar a la menacantita, lo que permite al usuario construir una armadura más gruesa sin sacrificar el peso. Esta armadura también fue especialmente construida para ti. Las medidas se ajustan exactamente a su cuerpo, lo que permite que se use como una segunda piel que otorga un tremendo grado de flexibilidad. Collar del baluarte. Más 25% de bonificación a la constitución. Morningstar. Látigo mágico de orígenes desconocidos. Es capaz de causar explosiones cuando se lo solicita su usuario. El anillo del caballero cisne. Ah, mi amado y querido cisne. He aquí este cuerno, esta espada, este anillo, y concédele los tres. Porque el cuerno le ayudará en su momento de necesidad. Y la espada le entregará la victoria más fortuita. Pero este anillo servirá para recordarle de mí, para que el propio Godfried sepa el nombre de aquel que te liberó del tormento y la desgracia. Quien rompa este anillo será conducido a lo que ha perdido. Hechizos. Infusión. Este hechizo le otorga a uno la capacidad de infundir el objeto deseado con materiales que normalmente no pueden unirse entre sí. La fuerza del elemento inalterado determina cuánto efecto se le puede agregar. Tenga en cuenta que estresar el objetivo con aditivos demasiado potentes puede resultar en la atomización del material y, posiblemente, en una descomposición explosiva repentina. Telequinesis. Lanzar este hechizo te permite mover objetos con tu mente. Dentro de un rango visible, cualquier cosa que puedas levitar depende de tu fuerza personal y fuerza de voluntad. Una vez echado sobre, el artículo está sujeto a sus instrucciones y realizará cualquier maniobra que sea capaz de imaginar. Tenga en cuenta que este hechizo drena magia rápidamente.